Seguimos en este caso, pegamos un salto, pero volvemos al norte ahora. Y nos vamos a Galicia. Vamos con Miguel Pardelas, que es coordinador del proyecto Descarboniza, que non é pouco. Yo no sé gallego, no sé si lo habré dicho bien, pero igual, Miguel, que estás por ahí, me puedes corregir. Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Encantado de contar contigo hoy por la tarde, a que nos cuentes este proyecto, que tiene muy buena pinta y seguro que nos va a gustar. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en este encuentro y daros también las felicidades por conseguirlo, ¿no? En estos tiempos un tanto difíciles, no solamente para la educación ambiental, sino en general, poner en marcha un curso como este y celebrar también esos 20 años de esos encuentros de Cantabria me parece todo algo que merece una felicitación, ¿vale? Bueno, sin más, voy a pasar a contaros un poco de qué va este proyecto que le pusimos por nombre Descarboniza, que non é pouco, Descarboniza, que non es poco. Y para eso voy a compartir pantalla. No sé si puedo darle ya. Sí, cuando quieras. Vale, pues vamos a ver. ¿Lo veis correctamente? Perfecto. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos allá entonces. Pues nada, voy a contaros un poco el proyecto centrándome sobre todo en lo que es su nacimiento y lo que son ahora mismo los aspectos clave, ¿vale? Voy a intentar dejar un poquillo de tiempo para después, si hay cualquier pregunta, pues que podamos intercambiar. Estupendo. Empiezo contando algo que, bueno, para nosotros es una evidencia, pero quizás en algunos foros no tanto. No digo que sea este el caso, pero bueno, por insistir que no sea, ¿no? Nuestro punto de partida es la consideración del cambio climático como un problema social. Y como problema social tenemos que tener en cuenta pues, cuestiones como las identidades, las emociones, la ética, las dinámicas culturales y un largo etcétera de cuestiones que en muchas ocasiones, cuando hablamos del cambio climático como problema científico, no aparecen. De hecho, este es uno de los objetivos del proyecto, digamos, matriz de Descarboniza, que es el proyecto Resclima, desarrollado desde hace casi 20 años por el Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental de la Universidad de Santiago, el Grupo SEPA. Y en este proyecto, como os digo, llevamos como cerca de 20 años intentando identificar qué es lo que opina la ciudadanía sobre el cambio climático y las distintas medidas que se han ido poniendo en marcha. No solamente esto, ¿no? Sino que también intentamos identificar qué dispositivos, qué herramientas educativas son las que mejor funcionan para entender, ¿no? Así esto es un resumen muy resumido de esta línea de investigación, dentro de la que pues, se han desarrollado varias demoscopias a nivel estatal sobre cómo percibe la ciudadanía el cambio climático, proyectos a nivel sistema educativo y, bueno, un largo etcétera de cuestiones y publicaciones que si tenéis interés, pues también podéis acceder en la página que colocaré después. El caso es que en esta línea de investigación, en este proyecto Resclima, lo que nos encontramos es que a la hora de analizar cómo percibe la ciudadanía el cambio climático, nos encontramos que mayoritariamente es considerado un problema abstracto, es decir, como cualquier consideración científica, a fin de cuentas, como un problema lejano, tanto en el tiempo como en el espacio, por lo menos para la sociedad española, y como un problema neutro, como problema científico, no me afecta, digamos, emocionalmente. Esto es una simplificación enorme, como os digo, de todas las cuestiones que aparecen aquí, pero bueno, voy a quedarme con estas tres que son las más importantes para lo que quiero contar. Por otra parte, en el análisis de las prácticas educativas, de educación ambiental, pero también de otras muchas, lo que nos encontramos es que la mayor parte de los proyectos que se ponen en marcha en relación con el cambio climático, de educación ambiental y de educación en general, se centran en las prácticas individuales, como mucho a nivel hogar, pero nos quedaríamos ahí. Se centran en públicos escolares, nuestros públicos cautivos preferidos, y además estamos hablando mayoritariamente de intervenciones puntuales, es decir, llegamos a un sitio, soltamos el rollo y nos largamos. Claro, esto tiene toda una serie de problemas,
podríamos entrar a detallar sobre cuál es el impacto real de las actividades de educación ambiental que desarrollamos en relación con el cambio climático, pero para nosotros lo que era una cuestión fundamental tener esto en cuenta para el diseño del proyecto. Y además tenemos una dificultad más, y no es una dificultad pequeña, ¿no? Y es que para construir, ¿no? para enfrentarnos al cambio climático, no solamente tenemos que enfrentarnos a problemas técnicos, sino también nos tenemos que enfrentar a un problema de construcción de relatos, ¿no? Que ahora es algo que así está muy de moda, y es que en la construcción de relatos frente al cambio climático, lo que predominan son relatos de un futuro hipertecnológico o de un futuro apocalíptico. Parece que son las dos únicas opciones que tenemos a la hora de enfrentarnos al cambio climático, ¿no? para construir. Bien, y con estos ingredientes nos encontramos con estas señoras que tenéis aquí, auténticas protagonistas de nuestro proyecto. Estas son las mujeres de un centro sociocultural en el Ayuntamiento de Santiago, en la parroquia de Sabugueira, cerca del aeropuerto de Santiago de Compostela, como dato, que es uno de los primeros grupos con los que trabajamos. Cuando comenzamos el trabajo con ellas, en febrero de 2017, fue relativamente casual que fuéramos a trabajar con ellas, pero el hecho es que, bueno, pues entre digamos, los prejuicios que podríamos tener como educadores, ¿por qué no negarlo?, es que estamos hablando de una serie de personas, todas ellas mayores de 65 años, que no tenían un mayor interés, es decir, completamente ajenas a la problemática climática. Además, si revisáis la bibliografía sobre los impactos y las catástrofes climáticas, os encontráis que mayormente mujeres mayores son las principales víctimas en casi todos los problemas que puede haber en relación con el cambio climático. Y además estamos hablando de mujeres mayores, como os digo, mayores de 65 años, pero Hortensia, sin ir más lejos, tenía 82 en ese momento, y poniéndonos en el peor de los casos, pues probablemente vayan a morirse antes de sufrir los mayores impactos del cambio climático. Bien, como os digo, estos son como los prejuicios que teníamos de partida, ¿no? Y lo que nos encontramos después de desarrollar una serie de sesiones de trabajo con ellas es que frente a esta cuestión de que eran ajenas a la problemática, eran personas tremendamente implicadas en su comunidad, en el cuidado de su comunidad, ¿no? El rol femenino tradicional asociados a los cuidados no solamente estaba volcado en el contexto del hogar, sino que también realmente trasladaban esa implicación al conjunto de su comunidad. Además, frente a esta lectura de vulnerabilidad, lo que nos encontramos es que eran tremendamente resilientes, es decir, casi todas tenían una huerta en donde producían buena parte de sus alimentos, no dependían prácticamente de ningún elemento externo para lo que es su vida cotidiana, por no hablar de otras muchas cuestiones sobre cocinar en condiciones, arreglar ropa y un largo etcétera, ¿no? de labores que van quedando olvidadas, por decirlo de alguna manera. Y además, frente a esta lectura de personas mayores, lo que nos encontramos, y este quizás fue el mayor descubrimiento, aunque parezca de perogrullo, es que tenían memoria, ¿no? Memoria de un pasado de bajo consumo y de bajas emisiones, ¿no? Nosotros siempre le decimos que tienen una memoria de baja energía, ¿no? En el sentido en el que realmente conocen una realidad en la que el consumo de energía y la cantidad de emisiones será infinitamente inferior a la que tenemos ahora. Bien, estas mujeres fueron las que nos dieron la clave para la construcción definitiva del proyecto que vengo a contaros ahora, que además manejó estas claves que tenéis ahí, ¿no? Frente a un problema abstracto, trabajamos con el cambio climático con un problema concreto, porque era un problema cotidiano, es decir, ya no es lejano, sino que es el día a día, trasladamos el cambio climático al día a día. Ya no era un problema neutro, sino que era un problema emocional. A través de la memoria lo que conseguimos es que relacionáramos recuerdos de su infancia, de su juventud, con una cuestión aparentemente neutral y científica como el cambio climático, ¿no? Y a la hora de trabajar con recuerdos, trabajamos con personas que murieron, importantes para ellas, acontecimientos relevantes, sin duda, etc. Además, nos centramos en las prácticas colectivas. Lo que queríamos era un cambio del grupo, no que cada una de ellas hicieran cosas en particular, sino que el grupo pusiera en marcha iniciativas. Es
Desde luego, es un trabajo con públicos adultos y esto nos dio las claves como para hacerlo, sin ninguna duda. Y además, el trabajo se ha desarrollado a través de una secuencia de intervención. Es decir, no era llegar y soltar el rollo, sino que estábamos con el grupo durante 8 sesiones. Ahora os contaré un poco más de detalle en qué consistía. Como os digo, estos fueron los ingredientes que acabaron concluyendo en este proyecto que le pusimos de nombre Descarboniza, que no es poco, y que consiste básicamente en organizar y acompañar a grupos de personas que estén dispuestas a descarbonizar sus estilos de vida. Aquí tenéis un poco el esquema de la secuencia de intervención. Lo dibujamos así como con esa línea curva, que va haciendo así cabriolas, porque esta es una propuesta flexible y, de hecho, en esta secuencia, que va desde la sesión 0, en donde presentamos el proyecto al grupo, hasta la sesión 8, en donde evaluamos el conjunto de la secuencia, por así decirlo, digamos que hay varios atajos y varias formas de ampliar. Podemos pasar de la sesión 3 a la sesión 6 y podemos ampliar una sesión 2.2, ¿no? Y podemos hacer varias cosas adaptándonos a las necesidades del grupo, ¿no? Esto es una cuestión fundamental en la metodología y es importante también ponerlo de relevancia. No solo es una metodología construida a partir de las conclusiones del proyecto de investigación RESClima, sino que es una metodología que sigue una lógica de investigación-acción participada y que se adapta al grupo con el que trabaja. Por contaros así muy rápidamente lo que sería la trayectoria del proyecto, pues empezamos en el curso 2015-2016 con el diseño metodológico. No os conté que nos pusimos a diseñarlo por una cuestión básica, y es que después de muchos años investigando cómo deberían ser, digamos, las actividades de educación ambiental, como nadie nos hacía mucho caso, especialmente las administraciones, decidimos diseñar nosotros el proyecto que pensamos encajaría, ¿no?, con las conclusiones de las investigaciones. El caso es que al año siguiente el Ayuntamiento de Santiago de Compostela nos pidió desarrollar un proyecto de cambio climático y fue el momento como para probar esta metodología que durante el curso siguiente consolidamos, por así decirlo, y que en el curso 18-19 pudimos testar ya al completo, no solamente en Santiago, sino también en Donosti, elaborando materiales específicos y también formando a otras educadoras, ¿no? Hasta este año lo que hacíamos era desarrollar desde el propio grupo de investigación, las personas que habíamos participado en el diseño de la metodología, desarrollar esa secuencia de intervención, y a partir de ese curso 18-19 lo que hicimos fue formar a otras educadoras para que pudieran desarrollar la metodología. Al año siguiente íbamos a seguir con ampliando ese diseño metodológico. Nos cogió como a todos el confinamiento y todo esto, y ahora nos encontramos en una situación de adaptarnos a la nueva situación y buscando también nuevos horizontes. Por contaros así algunas cuestiones clave en el proyecto. La primera, desde luego, el hecho de trabajar con elementos vivenciales y cotidianos, ¿no? Lo que os decía antes, de relacionar un problema abstracto y lejano con el cambio climático con cuestiones del día a día, de la realidad de las participantes con las que trabajamos. Y además hacerlo a través de esa lectura emocional, ¿no?, a través de la memoria, en donde las emociones juegan un papel fundamental para vincularnos al proyecto. Al problema, perdón. Y además lo hacemos a través de la puesta en valor de conocimientos tradicionales y intentando recuperar buenas prácticas. Esto no significa que hagamos una lectura nostálgica del pasado, nada más lejos, sino que precisamente a través de una lectura crítica de ese pasado lo que hacemos es decir, vale, de este pasado, ¿qué es lo que tenemos que recuperar para un futuro de bajas emisiones, para un presente ya en donde tenemos que adaptarnos y tenemos que mitigar nuestras emisiones, jugando con este hilo de pasado, presente, futuro? ¿Qué cosas aparecieron en el desarrollo del proyecto que para nosotros están siendo muy interesantes como proyecto de investigación, pero también como experiencia como educadores y educadoras, ¿no? Por una parte, la enorme fuerza que ganó la lectura en clave de género, no solamente de esa
ese trabajo con la memoria de las participantes, sino también en relación con el cambio climático. Más del 90% de las participantes en el proyecto han sido mujeres. Esto, desde luego, ha sido importante y, como os digo, está aportando una serie de lecturas que son muy interesantes y que seguimos aún ahora trabajando e interpretando. Por otra parte, constatamos, tristemente, la distancia y el desconocimiento intergeneracional. Una de las preguntas que hacemos en la metodología que tenemos es que le pregunten, estas señoras, estas abuelas, que le pregunten a sus nietos y nietas qué saben de su pasado, ¿no? Qué saben de la infancia o de la juventud de las abuelas. Y prácticamente no saben nada, ¿no? Hubo un corte en el relato, ¿no? Entre lo que se contaba y lo que no, y esto hace que esos nietos, esas nietas, no tengan más referentes que los actuales, por así decirlo. Hay también una lectura, aquí en Galicia, bueno, como ahí supongo también, el imaginario colectivo del rural a veces cae en el romanticismo, ¿no? en esa lectura más romántica, y continuamente se produjo un juego entre lo que eran las vivencias de ese rural más o menos idealizado, que al final no era tal, pero al mismo tiempo había una voluntad de querer recuperar determinadas cosas de ese rural. Bueno, un juego permanente entre lo rural y lo urbano. Y después la puesta en valor y la insistencia que hicimos y que las propias participantes también hicieron a la hora de trabajar y pensar en una lógica comunitaria, con vínculos comunitarios. Por contaros un poco qué es lo que tenemos, pues además de una página web, un Facebook y un canal de YouTube en donde podéis acceder a hay un par de documentales pequeñitos que hicimos, hay un vídeo promocional, hay vídeos también de una serie de eventos que organizamos en un teatro aquí en Santiago, ¿no? Un evento como para dar a conocer más todo, y en el Facebook pues podéis hacer un seguimiento de cómo seguimos desarrollando el proyecto. Quizás lo más interesante, o por lo menos a nosotros nos parece, es que podéis acceder a nuestro kit de Descarboniza, que es esa caja que tenéis ahí, en donde viene un manual de instrucciones para el desarrollo del proyecto. Esto podéis acceder a través de la página, podéis descargarlo y, de hecho, os animaría a hacerlo, puesto que la idea es que cualquier educador, cualquier educadora coja este material, desarrolle el proyecto y después nos cuente cómo salió, ¿no? Tenemos un pequeño cuestionario también para saber cómo está funcionando en otros lugares. Y por ir pasando a la parte de conclusiones, simplemente comentaros que estas son para nosotros los que son los aspectos claves del proyecto, ¿no? Una, que llegamos a públicos periféricos. No solamente trabajamos con públicos adultos, que tradicionalmente no son, como decía al principio, no son los públicos más trabajados desde la educación ambiental, sino que además lo hacemos con públicos senior, ¿no? Tercera edad casi, sin casi, vamos, en la mayor parte. Público o destinatarios y destinatarias con tiempo, con ganas de hacer cosas, con influencia sobre la comunidad y además con capacidad de establecer muchas sinergias con otros colectivos y otros destinatarios. Como os decía antes, el trabajo intergeneracional, por ejemplo, está funcionando, estamos intentando empezar a ponerlo en marcha. La otra clave para nosotros fue ese trabajo continuado en el tiempo. No está ahí apuntado, pero trabajo continuado en el tiempo a nivel grupal, ¿no? Esta sería otra de las claves, el poder desarrollar un vínculo entre el educador o educadora y el grupo. Importante también para que realmente el grupo entre en una dinámica de construcción y no solamente adopte un papel pasivo, ¿no?, de espectador, sino que realmente se empodere, ¿no?, de alguna manera. Y es que esto para nosotros quizás es la cuestión más importante, y es que creemos que en un porcentaje bastante elevado de los grupos con los que trabajamos fuimos capaces de generar protoactivistas climáticas. Esto suena un poco rimbombante, pero bueno, sí que os puedo decir que prácticamente hasta ahora llevamos un cálculo en lo que es el trabajo directo en los sitios en donde llevamos control de que se ha desarrollado y hemos hecho el asesoramiento, ¿no?, de ese desarrollo del proyecto, donde se ha trabajado con cerca de 400 personas y sabemos que de esas 400 personas
hay por lo menos unos 12 o 13 grupos que siguen desarrollando actividades, que siguen haciendo cosas relacionadas con el cambio climático. Acabo simplemente contándoos cuál es la situación actual del proyecto, ¿no? Como os digo, esto continúa, el cambio climático no está resuelto, ni muchísimo menos, entonces tenemos que seguir buscando maneras de trabajar y avanzar hacia algún sitio. Y ahora mismo lo que estamos es diseñando una nueva metodología para avanzar en el trabajo intergeneracional. Va a ser un proyecto paralelo que se llama Desequilibristas, ese zorro que tenéis ahí haciendo equilibrios, y que lo que estamos proponiendo es un trabajo primero con un grupo de jóvenes que va a desarrollar un trabajo en paralelo con el grupo de mayores de Descarboniza y llegado a un determinado momento poder cruzar ambos grupos. Estamos ahora mismo ultimando la secuencia de trabajo con estos dos grupos. También tuvimos que adaptarnos, como os decía antes, a la situación pandémica en la que vivimos y hemos estado probando formatos telemáticos. No es que nos haya gustado mucho, pero bueno, no es descartable que en determinados momentos podamos seguir utilizando, ¿no? Hicimos una serie de pruebas, por ejemplo, con un grupo de teatro aficionado aquí en Santiago de Compostela, de forma que hicieron como unas pequeñas piezas de pequeños cortos que después le pasábamos a los grupos de mayores. Los grupos de mayores contestaban también con pequeños cortos. Hubo un par de grupos con los que desarrollamos las sesiones de trabajo a través de videollamadas de WhatsApp. Bueno, fuimos probando y adaptándonos a lo que podíamos. Quizás una de las cuestiones más interesantes que tenemos ahora sobre la mesa es el trabajo que estamos haciendo a nivel teatral. Llevamos un par de años trabajando con una compañía de teatro muy potente aquí en Galicia que se llama Chévere, Premio Nacional de Teatro en 2014, con la que, bueno, pues preparamos un poco el guión de un espectáculo que se llama As fillas bravas y o mito de Casandra, las hijas bravas y el mito de Casandra. As fillas bravas son unos personajes que tienen ellas en este caso, las tres actrices que están ahí. Una hija brava es una expresión que en gallego viene a significar una hija de padre no conocido, ¿no? Entonces, estas son tres mujeres que viven en el rural, que son feministas sin saberlo, ni tal, pero que lo tienen clarísimo y que nunca han necesitado a los hombres, ¿no? Y en esta obra de teatro, además de hablar, ¿no?, de su lectura feminista de la realidad, hacen también una lectura del problema del cambio climático, apoyándose en muchos mitos griegos, como puede ser el mito de Casandra, ¿no? Están ahora de gira, acaban bueno, desde septiembre están moviendo la pieza y ahora, de hecho, para el próximo curso, teóricamente, van a hacer alguna representación pues también por el resto del Estado, ¿no? Y de hecho, el trabajo que estamos haciendo con esta compañía de teatro nos está introduciendo en esta cuestión que os comentaba al principio de la construcción de nuevos relatos, ¿no? De no solamente trabajar en la identificación de causas, consecuencias del cambio climático y en qué podemos hacer, sino en cómo construir relatos comunitarios en clave decrecentista, en clave ecofeminista y que no se queden solamente en la parte apocalíptica y tecnológica. Estamos por ahí haciendo cosillas, a ver si antes de que acabe este año podemos lanzar también algo que estamos por ahí preparando. Y por último, pues comentaros, como os decía antes, que esto es un proyecto en continua adaptación y de hecho hace apenas un mes presentamos desde Resclima, desde el grupo de investigación, la última demoscopia que hicimos a nivel estatal sobre cómo percibe la ciudadanía española el cambio climático y a partir de los resultados de esta demoscopia pues estamos ahora ajustando algunas cuestiones de la secuencia de intervención, de la metodología de trabajo, pues para seguir, ¿no?, en este proceso de decir, vale, si ahora hay un mayor porcentaje de personas que opinan esto sobre el cambio climático, tenemos que adaptar nuestra metodología para acompañar, ¿no?, los tiempos y los cambios de la sociedad, ¿no?, a fin de cuentas.
Y con esto acabo. Ahí tenéis información tanto de la dirección de correo electrónico, de la página web, como os decía, el canal de YouTube, de Facebook y Twitter. Y nada, y ahora no sé si tenemos mucho tiempo, si hay alguna pregunta por ahí. Por mí encantado de comentaros. Y si no, también animaros a que enviéis los correos que consideréis cuando queráis, vale. Estupendo. Pues mira, Miguel, así de entrada en el chat veo que alguien ha preguntado si seguís trabajando con el proyecto en San Sebastián. Pues la verdad es que este año el contacto lo seguimos teniendo con la Fundación Cristina Enea, que fue con quien trabajamos en el curso 18-19, que fue cuando comenzamos a trabajar allí, fue a través de la financiación de la Fundación Biodiversidad, y desde entonces mantenemos un contacto directo. Si bien este curso no pudimos desarrollar allí nada, pues por todas las limitaciones y todas las restricciones que hubo, por cuestiones sanitarias, lógicamente, y que no pudimos avanzar mucho más, ¿no? De todas formas, como os digo, seguimos en contacto y la idea es pensar en poner en marcha algo para el curso próximo, por ahí. Esperemos que sea así. Elena dice en el chat, mencionaste que han participado unas 400 personas y que 12 o 13 grupos siguen adoptando las medidas aprendidas en su participación en el proyecto. ¿Estos grupos qué porcentaje de todos los participantes constituye? Pues la verdad es que no sé decirte ahora mismo exactamente. Creo que la última vez que hicimos la contabilidad, así con mayor exactitud, que debió de ser pues a finales del 20, sí, si no recuerdo mal, teníamos una continuidad de las participantes con el proyecto de un 40 y algo por ciento, 43% creo que era. Claro, esto no deja de ser un porcentaje muy relativo, que lo aplicábamos a través, o sea, era un cálculo que hacíamos bien porque esas personas seguían en contacto directo con nosotras, o bien porque seguían en contacto directo con las educadoras de los centros socioculturales a las que habíamos formado y que eso sí que seguían en contacto con nosotros. Entonces, la verdad es que no deja de ser, ya os digo, un porcentaje un tanto relativo, pero, bueno, y que aún por encima, con todo lo que pasó este curso, pues probablemente haya bajado considerablemente. Lo que no quita que, por ejemplo, una de las cuestiones que concluíamos de las evaluaciones que hicimos en su momento era la necesidad de dar continuidad al trabajo con estos grupos, ¿no? Conseguíamos enganchar a las participantes con esa secuencia de 8 sesiones, conseguíamos engancharlas y lo que hablábamos con las educadoras era necesito más sesiones, ¿no? Y de hecho teníamos diseñadas para este curso, que al final no se pudo hacer por todo el tema COVID, pero teníamos diseñadas otras 8 sesiones como para dar continuidad a ese trabajo. Y bueno, era lo que había ahí. Estoy leyendo en el chat que los voluntarios que han participado. No participaron voluntarios, desde un punto estrictamente hablando. Lo que participaron fueron las personas que están trabajando en los centros socioculturales. Estoy hablando aquí de educadores y educadoras sociales y animadores socioculturales que desarrollan su actividad en estos centros y a los que en la mayor parte de los casos no tenían ninguna vinculación ni con el medio ambiente ni con el cambio climático. Nosotros le proporcionábamos esa formación, le proporcionábamos los materiales y después lo que hacíamos era un seguimiento y estar a su disposición para lo que necesitaran. Digamos que contactábamos con ellas después de cada sesión, hacíamos una ronda de contactos, reuniones entre ellas para ver qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando y la verdad es que fue digo, porque este año, como os digo, no estamos pudiendo hacerlo como nos gustaría, pero una experiencia muy bonita también este trabajo con las propias educadoras, que no se autodenominaban educadoras ambientales, sino que se autodenominaban educadoras sociales o animadoras. Pero yo os digo que muy interesante. No lo comenté antes, pero el trabajo con estos grupos de mayores precisamente lo conseguíamos a través de estas educadoras, ¿no?
nosotros llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santiago y después con otros ayuntamientos, donde le proponíamos el proyecto, contactábamos con las personas que llevaban los servicios sociales o tercera edad, como se llamara en cada ayuntamiento, y buscábamos ahí pues a esos agentes clave que conocieran cómo funcionaba la gente mayor en la zona en la que queríamos trabajar. De hecho, los grupos que estaban ya conformados en su mayoría eran grupos que se juntaban pues para hacer gimnasia, manualidades, clubes de lectura, y a los que llegábamos a través de estas educadoras que nos hacían un poco de tiperones, ¿no? Para decir, mirad, vienen aquí estos chicos, estas chicas a presentaros un proyecto, a ver si os interesa, ¿no? No sé si importaba mucho o no, pero bueno, siempre íbamos así con unas galletitas para animar al personal a hablar y a comentar, pero al final era una forma de llegar a personas a las que tristemente no se estaba llegando, ¿no? No llegamos, ¿no? Con la educación ambiental tradicional, si queréis llamarla así. Y bueno, muy interesante, ¿no? Muy bien, Miguel. Pues ha sido muy interesante. Antes estábamos con los niños, ahora con los mayores, aquí dando todos los palos, la educación ambiental en todos los sitios. Está fenomenal. La verdad es que enhorabuena por el proyecto, es muy original y espero que le queden muchos años más. Y que sigamos viendo novedades, pues además como estéis en continua investigación y probando cosas siempre, pues seguramente surgirán nuevos proyectos de proyectos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y lo dicho, cualquier cosa, como estoy viendo que aparecen otras preguntas ahí en el chat que ahora no da tiempo, supongo, pues en el correo lo que queráis, ¿vale? Muy bien, estupendo, Miguel. Pues hasta pronto, hasta otra. Hasta la próxima y enhorabuena otra vez. Gracias. Adiós, neuronas verdes.